El tema que quiero compartir con ustedes es un tema que para mí, en lo personal, es un tema muy revelador. Es un tema que me entregó una información que nunca lo había analizado de esa manera. También lo estudié de distintas fuentes, siempre con el celo de no cometer ningún error y de efectivamente hablar lo que dice las escrituras. Y es precisamente sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Mesías. Y como dice el título, no se refiere al lugar, si bien dice Jesús nació en Sucot, sino que se refiere a un momento más que a un lugar. Se acerca una fecha bien interesante para el mundo occidental, que es lo que se le conoce como la Navidad, que es el 25 de diciembre. Y nosotros hemos heredado la fecha en la cual Jesús nació. Y bien digo heredado porque vamos a estudiar un poco de dónde viene esta fecha. Pero, y que creo también que es un tema que muchos de nosotros sabemos, que muchos de nosotros conocemos. Y creo que voy a hacer aquí un repaso lo más breve posible porque entiendo que muchos ya manejamos esa información. Pero también muchas veces esto nos deja fuera respecto a, bueno, si no nace en el 25 de diciembre como el mundo occidental lo cree, entonces la pregunta es, ¿cuándo nace el Señor Jesús? Sabemos el dónde, sabemos que nace en Belén, pero no sabemos el cuándo. Y ahí se han generado varias ideas, también hay varios estudios que tratan de encontrar la fecha, a veces suposiciones o también inferencias necesarias o lo que creemos que podría ser por alguno u otro versículo. Pero creo que todavía como iglesia no hemos dado con el dato más certero y que está en las escrituras. Y ese es el desafío que me gustaría emprender en esta lección. Lo primero que quiero conversar respecto a la fecha o el natalicio del Señor Jesús en la tierra, donde se convierte hombre, es poder analizar primero cuándo no nació el Mesías, es decir, lo que no sucedió. Vamos a descartar primeramente cuál es la fecha o lo que normalmente se conoce como el 25 de diciembre, que se nos viene luego, ¿no? Estamos a un mes de esa fecha y creo que es interesante considerar por qué existe esa fecha. ¿Cuándo nació el Mesías? Vamos a hablar sobre lo que no sucedió. Y la fuente de esta información, y lo he hecho adrede también de esa manera, lo he sacado de Wikipedia. ¿Por qué lo digo tal cual y no tengo vergüenza en señalar que mi fuente es Wikipedia, a pesar de que utilizamos tantos libros? Y de hecho nuestro hermano Efraín siempre nos comparte muchos libros en el canal de WhatsApp, libros de grandes eruditos de las escrituras, pero he querido utilizar esta fuente para demostrar de que hoy en día es muy fácil conocer al menos parte de la verdad y que mucha gente cree y de verdad cree que el 25 de diciembre nació Jesús. Y la manera de estudiarlo ni siquiera la gente tiene que ir a la Biblia, simplemente lo puede ver en internet y lo puede ver en una página que hoy en día es tan conocida como lo es Wikipedia. ¿Qué fue lo que no sucedió? ¿Qué pasa con la Navidad occidental, como la celebramos nosotros, y qué pasa con el 25 de diciembre? El 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio del invierno en el hemisferio norte, que comienza el 21 de diciembre. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la fecha del 25 de diciembre era interesante por un tema más que nada astronómico respecto al solsticio de invierno. Algunas festividades que coinciden con ese periodo y que eran y se ejecutaban el 25 de diciembre eran de carácter pagano. Cuando decimos carácter pagano, y me gusta cómo lo dice Wikipedia, está señalando que asume que estas festividades no tenían nada que ver con un aspecto religioso. Por ejemplo, y lo más importante de todo, los romanos
celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invicti, o también conocida como el nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo, parte de sus dioses y parte de su panteón religioso. Y ellos lo celebraban el 25 de diciembre, el nacimiento del sol, ¿ok? También los germanos y los escandinavios, estamos aquí en Europa, celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. ¿Ok? Tenemos otra fiesta que, como dice acá la referencia, es de carácter completamente pagano. Es un dios nórdico, es parte de las creencias que ellos tienen, y es una fecha que encuentran por el análisis de los astros, por eso la consideran como una fecha importante para ellos. Los aztecas, vamos a ir un poquito más a lo que es América. Los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli. Ahí nuestro hermano de México me puede ayudar mejor con ese nombre. Dios del sol y de la guerra, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Y también no dejemos fuera a los incas. Los incas celebraban el renacimiento de Inti o del dios Sol. La fiesta era llamada Capac Raimi o fiesta del Sol Poderoso. Esta fiesta era la contraparte del Inti Raimi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral y el Inti Raimi sucede en el solsticio del invierno austral. ¿Qué quiero comentar con estas tres pueblos o tres, ¿verdad?, civilizaciones? No son pueblos, son civilizaciones, que dentro de su análisis más bien astronómico, ellos se percataban de que efectivamente sucedían cosas, como se refiere a los solsticios. Y desde ahí tomaban esta fecha y lo asociaban a cada uno a los dioses que tenían en sus propias culturas. Ahora, ¿en qué momento? ¿En qué momento se establece el 25 de diciembre como nosotros lo conocemos como la Navidad? Pues bien, ¿de dónde viene esto? En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Finalmente, el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 354, que es cuando decretó esa fecha como tal. La primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla data del año 379 bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía hacia el año 380. ¿Cuál es mi punto y el que quiero recalcar? Que es cuando el 25 de diciembre se empieza a decir que es la fecha del nacimiento de Cristo y que no tiene nada que ver con un análisis bíblico, con un análisis de lo que los judíos profesaban en ese tiempo, está completamente alejado a lo que el judaísmo o la cristiandad podía creer en ese tiempo, sino que está asociado a que el emperador romano quería que se aceptase el culto cristiano a su manera, por supuesto, la Iglesia Apostólica Romana, y para eso se dan cuenta de que la mejor manera es que la fecha que originalmente era una fiesta por las celebraciones de Saturno en las semanas del solsticio y que era el 25 de diciembre, lo mejor que puede hacer es mejor decir que el 25 de diciembre lo celebremos igual, pero que tenga ahora una connotación un poquito más religiosa asociándola al nacimiento de Cristo. Como dice ahí en negrilla, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo, pero sin abandonar todas sus creencias o todas sus festividades específicamente. Por lo tanto, la fecha que nosotros conocemos como el 25 de diciembre no tiene nada que ver con un análisis de las escrituras, un análisis de lo que la Biblia pueda decir. Simplemente esto nace por un emperador que quiere entregar el cristianismo a su manera y el Papa, por supuesto, apoya esto y toman una festividad que es pagana para convertirla en algo cercano al cristianismo. Entonces, cuando vemos en televisión el 25 de diciembre y cuál es el origen de la fecha,
no tiene ninguna relación en términos bíblicos y en términos de las escrituras. Otro análisis para descartar el 25 de diciembre es lo que sucede con respecto a los pastores, con respecto a las costumbres en Judea. Yo creo que muchos también ya han sacado este análisis. De hecho, un análisis que mi madre siempre me decía desde muy pequeño, ¿no? Para darme a entender que el 25 de diciembre no era la fecha del nacimiento de Cristo. Un comentario que está en la página web de la Embajada de Israel, así que traté de ir a la fuente lo más precisa posible para contarme esto, porque yo no conozco la zona, pero sí un dato importante que ellos entregan, es que el clima de Israel varía desde templado a tropical, con abundante sol. Hay dos estaciones predominantes. Un periodo es el invierno lluvioso que va de noviembre a mayo y una estación de verano seco que se extiende durante los 5 meses restantes. Por lo tanto, como vemos acá, la fecha de mayor lluvia o el periodo lluvioso está entre los meses de noviembre y los meses de mayo. Ese es su invierno, quizás distinto a lo que vivimos nosotros acá, ¿no? Que en esta fecha estamos en pleno verano o entrando al verano. Allá están ya en pleno invierno. Es al revés a nosotros. Y de ahí vemos un poco el comportamiento de los pastores, porque dice en Lucas 2:8, que es el versículo que se refiere a los pastores en ese momento, que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, los pastores estaban ahí realizando su trabajo. Y ahí hay justamente un comentario bíblico de la Biblia textual y algo que comentan también, están de acuerdo muchos comentaristas, es que tales acontecimientos, es decir, el nacimiento del Mesías, no pudieron pasar jamás a finales de diciembre, el 25 de diciembre. ¿Por qué? Simplemente porque son sumamente fríos y los pastores jamás sacan sus rebaños fuera de sus cuadras durante los meses invernales. Y esa es una conclusión que hemos escuchado mucho y por eso descartamos de pleno por estos dos argumentos que el 25 de diciembre no es la fecha en donde nació el Mesías. Lo que no sucedió es que no nació un 25 de diciembre. Primero, porque la fecha es puesta por una festividad pagana romana que tiene un objetivo de tratar de evangelizar a su manera. Y por otro lado, por el comportamiento de los pastores, que en realidad ya es pleno invierno y no es una labor que los pastores estén realizando y llevando sus animales al exterior, sino que ellos se guardan en establos. Dejando eso claro y dejando afuera, por lo tanto, el 25 de diciembre, yo creo que aquí muchos de nosotros estamos de acuerdo. Es lo que siempre hemos enseñado y lo que hemos aprendido como Iglesia de Cristo. Pero no hemos abordado, creo yo, el desafío. El desafío de responder entonces a la pregunta, ¿cuándo nació el Mesías? ¿Cuándo sucedió esto? Cabe señalar que esta información que voy a compartir de aquí en adelante es solamente un dato. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos salva. Es decir, podemos discrepar. Yo quiero dejar eso bastante claro. Usted puede creer lo que estoy diciendo como no, puede volver a escudriñarlo, puede rebatirme también. Yo no tengo la verdad, tengo una porción de la verdad. No soy quien lo sabe todo. Por eso yo digo que este es un tema, simplemente es un dato, simplemente es un antecedente, no va a diferenciarnos en respecto a los temas de la salvación o de las cosas que realmente importan. Pero sí creo que es interesante hacer una pequeña revisión y encontrar un poco la fecha y darnos cuenta que el momento en que nace el Mesías no es un momento cualquiera, sino que está lleno de mucho significado y que está escrito en las escrituras. Simplemente lo hemos dejado pasar y no nos hemos detenido en algunos versículos. Para poder responder esta pregunta de cuándo entonces nació el Mesías, vamos a estudiar tres cosas antes de poder responder esta pregunta que después vamos a poder unir, una especie de rompecabezas. Lo primero que vamos a hablar es respecto a la fiesta de los tabernáculos o también a las fiestas que los judíos celebraban y específicamente la de los tabernáculos. Después de eso vamos a hablar sobre la clase de Abías. De Levítico nos vamos a ir al libro de Crónicas. Y después vamos a leer algunos textos en el Nuevo Testamento que son reveladores respecto al tema que estamos tratando. Usted se podrá preguntar hasta este momento, ¿qué tiene que ver la fiesta de los tabernáculos y la clase de Abías en lo que vamos a estudiar? Pero acompáñeme un poquito en este viaje, no se desconcentre, siga conmigo para que después podamos unir estas cosas y poder tener estos textos que son reveladores
y darnos cuenta de una información que puede haber estado velada ante nuestros ojos. Dice, entrando al primer tema de las fiestas, me gusta mucho este versículo, lo estudiamos mucho cuando estudiamos el libro de Levítico a mediados de este año, los estudios están en la página web de la iglesia, que son 7 lecciones en concreto, y dentro de esas lecciones este texto fue un texto guía que utilizamos mucho, que era para poder entender cuáles son las festividades, o al menos de las 7 festividades que están en el libro de Levítico, en el capítulo 24, al menos hay 3 que son obligación. Dice el versículo Deuteronomio 16, 16 y 17, que 3 veces al año todos tus varones, ¿verdad? Todos los hombres tienen un deber cívico religioso. Todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija. ¿Para qué? Para celebrar, ¿qué cosas? 3 cosas. Para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. ¿Por qué este es un texto guía? Porque permite mostrarnos de forma bíblica que hay 3 festividades de las que el Señor estipuló que son obligación. Hay otras que el Señor dice que se cumplan, pero las pueden realizar donde ellos se encuentren. Pero estas 3 tenían la connotación de que todos los varones tenían que ir al lugar que el Señor eligiera. Entiéndase que esto se está entregando aún no en Canaán, y después ese lugar se refirió a Jerusalén. Entonces, una vez que se estipula que es Jerusalén, el Señor, por obligación, dice que todos los varones tienen que ir a ese lugar. Por eso es que tenemos algunas fiestas en el Nuevo Testamento que hay, que la población de Jerusalén se triplica, o algunos dicen se cuatriplica, porque toda la gente que está en el extranjero por obligación 3 veces al año tiene que ir. Para 3 fiestas específicas, que son la fiesta de los panes sin levadura, la de las semanas y de las enramadas. Quizás un poquito difícil entenderlo así porque las fiestas judías a veces tienen más de un nombre. De hecho, la fiesta de las semanas, ustedes la conocen muy bien, pero con ese nombre quizás no es tan familiar. Porque como bien digo, las fiestas tienen distintos nombres. A veces son varios nombres para la misma fiesta. ¿Cuáles son las fiestas que están siendo señaladas acá? Cuando dice la de los panes sin levadura, se refiere a la Pascua y los panes sin levadura. Siempre la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura son una sola fiesta, porque la Pascua, que se celebra el 14 de Nisan, que normalmente es el mes de abril-mayo, el 14 de Nisan comienza la Pascua, pero al día siguiente, al día 15 en adelante, por 7 días, es la fiesta de los panes sin levadura. Por eso que para el judío la fiesta de la Pascua y de los panes, ellos la toman como una sola fiesta. Y hay muchos versículos que hablan de estos términos de forma, no lo vamos a ver en este estudio, está como digo en el canal de YouTube, pero siempre esta fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, los versículos lo hablan de forma indistinta y como sinónimos, porque es una sola gran fiesta. La de la semana usted la conoce, que es la de Pentecostés, o de los 50 días después. Eh, y la conocemos, ¿verdad? Muy famosa por Hechos capítulo 2, que es el día de Pentecostés, cuando Pedro se levanta y están todos reunidos. ¿Por qué? Porque, bueno, era una de las fiestas obligatorias. Y la otra es la fiesta de las enramadas, o también conocida como la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a hacer un doble clic en la de los tabernáculos, que es la fiesta que nos interesa analizar para emprender este viaje y responder a la pregunta de cuándo nació Jesús. La fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. Es una fiesta que duraba 7 días. No vamos a leer los versículos, se las quiero contar. Ustedes pues, pueden analizarlo en detalle. Duraba 7 días y comenzaba y terminaba con una reunión santa, con una celebración. Se celebraban holocaustos todos los días de las festividades. Durante los 7 días se iban celebrando holocaustos. Comprendamos de que Jerusalén está lleno de gente, ¿no? El día octavo se terminaba con una reunión solemne. Vivirían durante 7 días fuera de sus casas y vivirían en enramadas. Será motivo de alegría para recordar su peregrinaje en el desierto cuando salieron de Egipto. Entonces se estipula esta festividad con el objetivo de que la gente recuerde el peregrinaje y tienen que vivir en estas enramadas o en estos tabernáculos. Y los judíos le llaman Sukkot, porque la palabra Sukkot significa tabernáculos en el hebreo. Por eso que los judíos le llaman Sukkot, que es la palabra plural que significa cabañas, tabernáculos o carpas.
Hay una celebración muy bonita que nos transporta a cómo se celebraba la fiesta de los tabernáculos o cómo se celebraba Sukkot, que está precisamente en Nehemías capítulo 8, verso 14 al 18, que a esto sí me gustaría que lo leyésemos. Y cuenta cómo se celebraba la fiesta de Sukkot o la semana de Sukkot, de los tabernáculos. Dice Nehemías 8, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traer ramas de olivo silvestres, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue solemne asamblea según el rito. Una muy linda foto que nos transporta en el tiempo sobre cómo celebraba la fiesta de Sukkot, sobre cómo ellos moraban en los tabernáculos. Lo hacían precisamente distintos tipos de ramas, que, como dice el versículo 15, que les permitiese generar este tipo de casa. Y lo celebraban donde fuera. Si alguien tenía una casa, bueno, podías dormir en el patio, daba lo mismo, pero tenías que salir de tu casa habitual para vivir en estas enramadas. Y dice que toda la congregación, cuando lo hizo, el versículo 17, habitó en los tabernáculos. No olvide esa frase, por favor, ¿eh? Lo vamos a ver al final del estudio. Habitó en los tabernáculos y no lo habían hecho así durante mucho tiempo. Y dice el verso 18, y Esdras establece un rito que es leer la palabra del Señor todos los días. Y eso es lo que pasa en Juan capítulo 7, si uno quiere verlo después como anexo, cuando Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta que duró 7 días, y en el último día Jesús dice: el que crea en mí correrán ríos de agua viva, en el último día de la fiesta. Por eso dice el último día de la fiesta, Juan capítulo 7, porque se entiende que eran varios días en donde se leía la palabra y se celebraba, y terminaba, por supuesto, al día octavo con esta asamblea solemne. Entonces, habiendo hecho este pequeño repaso de la fiesta de los tabernáculos, después vamos a armar el puzzle. Vamos a ver ahora el segundo punto antes de armar este puzzle, que es respecto a la clase de Abías. Y que claramente la clase de Abías es un tema poco conocido, está en el libro de Primera de Crónicas en el capítulo 25, y es básicamente que David se percata de que son muchas las familias y muchos los levitas y sacerdotes. Por lo tanto, lo que va a hacer David es poner un orden para que todos los sacerdotes tuviesen, o todos los levitas tuviesen la oportunidad, al menos alguna vez en la vida, de poder servir al templo, de poder servir a las festividades que se programaban y en sí el servicio al templo en general. Entonces David viene a generar un poco de orden a algo que le sucedió ya en su reinado, que eran muchos los levitas dispuestos a trabajar. Dice Primera Crónicas 25, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. O sea, hay dos personas aquí que tienen una buena herencia. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los que vienen de esos dos hijos, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y los hijos de Eleazar, había más varones principales que de los hijos de Itamar, que había más hombres que en una familia que en otra. Y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, ¿verdad? Como patriarcas, ¿no? Los que lideran las casas. Y de los hijos de Itamar, de las casas paternas, eran 8. En total tenemos 24, ¿no? 16 más 8, tenemos un total de 24. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Se repartieron por suerte. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas,
escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc, el rey, Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los hijos de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte en casa paterna para Eleazar y la otra para Itamar, ¿no? Que son los dos hijos que quedaron después de que muere Nadab y Abiú. Interesante lo que dice el versículo 6, porque esto quedó registrado, o sea, no fue algo al azar y que ahí la gente olvidase, sino que quedó, según el versículo 6, el escriba lo dejó plasmado, lo escribió en presencia del rey, en presencia de todas las personas, como si fuese una especie de notario, que decimos acá en Chile, que acredita que lo que se está diciendo efectivamente es cierto y lo deja, por lo tanto, registrado. Y claro, el problema es que son muchas familias. Continúa, perdón, un poquito el relato. Dice, cuando empieza a dar las suertes, ¿no? Está la primera suerte que cayó sobre, Joairab, son nombres muy comunes, ¿verdad? La segunda sobre Jedaías, la tercera sobre Arim, la tercera sobre Seorim, la quinta sobre Malquías, la sexta sobre Mijamín, la séptima de Acos y la octava a Abías. ¿Okay? Ese es el punto al cual queremos llegar y darle el contexto. Estos fueron distribuidos para su ministerio, según el verso 19, para que entrasen a la casa de Jehová, según le fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Entonces tenemos que la Abías, o como se le conoce la clase de Abías, o el grupo de Abías, eran los octavos. Y por lo tanto se iban a ir turnando durante el año para poder realizar los servicios en la casa de Jehová. Entendamos que era mucha gente. De hecho, hay un texto de referencia en 1 Crónicas 23 que dice, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, y fueron contados los levitas de 30 años para arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. Entonces, claro, cuando se empiezan a contar la cantidad de personas que pudiesen trabajar en el templo, hay 38,000 personas en total. Entonces, es la necesidad de ordenar y por lo tanto existe una clase o un grupo que se preocupaba de trabajar en el templo, que era los octavos, que le tocaban el octavo lugar para administrar dentro del templo y pues después, y antes de ellos y después de ellos venían otras familias, ¿ok? Ahora, dentro de cada familia había mucha gente. Entonces, normalmente lo que se hacía era echar suertes, ¿verdad? Era, bueno, llegaba la familia, por ejemplo, la octava de Abías, entonces echaba suerte, a quién le tocaba qué. Y probablemente era tanta la gente, y esto en los tiempos de Jesús siguió aumentando, era tanta la gente de que te podía tocar una vez en la vida y podía no tocarte nuevamente. Entonces había que hacerlo bien cuando te tocase, ¿verdad? Dentro de tu clase, realizar algún servicio en el templo. Y llegamos al texto revelador. Lucas, generalmente, Lucas siempre tiene un intento, y algo que yo me percaté cuando estudiábamos en algún momento el libro de Lucas, Lucas siempre intenta de hacer un orden histórico de las cosas que van sucediendo y cómo van sucediendo. Permiso, hermanos, voy a tratar de toser un poco para poder seguir hablando bien. Perfecto, funciona muy bien el mute, parece, ¿no? Como bien les decía, Lucas tiene un intento de ordenar, de mostrar históricamente cuándo pasan las cosas, y es por eso que Lucas tiene la tendencia a nombrar muchas cosas con meses o con momentos. Y es lo que dice Lucas 1:3 cuando le comenta a Teófilo, que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh exceltísimo Teófilo. Eso es lo que él quería hacer. Él quería escribir las cosas por orden, quería escribir las cosas paso a paso, y también se lo está contando a un griego. Y eso es lo interesante de acá, porque en ese tiempo cada ciudad, cada gente, cada pueblo tenía su propio calendario. No todos tenían el mismo calendario. Comprendamos que Roma viene invadiendo y cada nación tiene su calendario. No es la misma fecha, no es un calendario unificado. El calendario gregoriano que manejamos nosotros fue mucho tiempo después. Por ende, cada uno tiene su calendario. Y si quiero escribir algo en orden y decirte el momento en el cual ocurre, no te puedo dar la fecha, porque la fecha judía no es la misma en Grecia, no es la misma en Etiopía, en Egipto,
Entonces el texto deja de ser universal y nadie sabe cuándo pasan las cosas. Entonces, ¿qué manera tiene Lucas de marcar el tiempo? Es diciendo, como dice, por ejemplo, el capítulo 1, verso 5, que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, perdón, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, una manera de poner un tiempo al lector es decir, bueno, en los días de Herodes. Y cada país sabía qué fecha era esa, porque sabía que Herodes había reinado en un periodo de tiempo. Y es así como el nacimiento de Jesús. Es interesante que Lucas empieza a marcar muy bien los tiempos. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 24, dice que Elizabeth, cuando concibió, se recluyó en su casa 5 meses. Después dice que al sexto mes, en el verso 26, aparece el ángel y llama a María. Y María va corriendo a la casa de Elizabeth y dice que María se quedó con ella 3 meses, como dice el capítulo 1, ¿verdad? Versos 50 y 56, parece, ¿no? Sí. Dice que se quedó 3 meses en esa casa con Elizabeth y cuando cumplió el periodo de su alumbramiento, entonces dio a luz un hijo. Y también un texto que me encanta mucho, que es para dejarlo más claro este intento de Lucas de poner fechas, es el Lucas capítulo 2, que dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que fuese todos empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, ¿por qué dice estos gobiernos? ¿Por qué Augusto? ¿Por qué Sirenio, gobernador de Siria? Porque la idea es que el lector griego, cuando lea esto, sepa el momento en el cual las cosas están sucediendo. ¿Cuál es el texto revelador, el cual va a ser esencial para partir en esta aventura de la fecha o del momento en que nace Jesús? Quizás ustedes ya lo pudieron detectar, que es Lucas capítulo 1, versículo 5, porque nos da un muy buen dato Lucas. Y por eso Lucas también se esmera en poner meses más adelante, en decir fechas, porque lo que quiere Lucas es que nosotros sepamos efectivamente el momento en que ocurren estas cosas. Para los lectores de ese tiempo puede ser mucho más evidente que para nosotros, porque hay información que no la manejamos al día a día. Pero para Lucas decir que el sacerdote que se llamaba Zacarías, que pertenecía a la clase de Abías, con solo decir que pertenecía a la clase de Abías, podíamos determinar nosotros el momento en el cual Zacarías se encuentra ministrando según los turnos que leímos en el libro de Crónicas. Y si nosotros podemos, por lo tanto, precisar esa fecha, precisar el momento en el cual le toca a Zacarías administrar en el templo como clase de Abías, podemos ir sumando los meses y podemos ir descubriendo el momento en que el Señor Jesús nació. Para ese viaje tenemos que considerar el tema de los turnos sacerdotales. Creo que es un pilar importante respecto a lo que vamos a estudiar acá. Los turnos sacerdotales. Los sacerdotes servían en turnos de 2 semanas. Eso es importante considerar, ¿no? Al mes, por lo tanto, tenemos que 2 familias, dice familiar, está mal escrito, que 2 familias tienen la oportunidad de servir al año. Entonces, ¿qué sucede? Cada grupo, el primer grupo, 2 semanas. El segundo grupo, las otras 2 semanas. Dentro de la misma familia se sorteaba quién participaría, probablemente una vez en la vida, como les decía, porque es mucha gente. Entonces, cuando la familia le toca participar, se da por sorteo las actividades. De hecho, una de las actividades era ofrecer incienso o la hora del incienso, que es precisamente la que le tocó a Zacarías y le tocó por suerte. 2 comentarios para hablar de estos, cómo funcionan estos turnos. Dice, la clase sacerdotal, según la Biblia textual, la clase sacerdotal a la cual pertenecía Zacarías había caído en la octava suerte, que habíamos visto en Crónicas. Y así, por lo tanto, le tocaba servir durante el cuarto mes del año lunar. Es decir, si tú en tu mente, lo vamos a ver ya más detallado, pero si tú en tu mente vas sumando primeras 2 semanas del año, una familia, otra semana, las otras 2 semanas, la segunda familia, y vas contando de esa manera, te percatas que a la familia o al grupo de Abías le tocaba, por lo tanto, en el cuarto mes del calendario lunar o también del calendario religioso, con el cual ellos se regían para cumplir con todas las festividades religiosas. Hago muy bien esta apreciación porque los judíos tienen 2 calendarios, un calendario cívico y un calendario religioso y un calendario actual. De hecho, casi tienen, podemos decir, 3 calendarios.
Por lo tanto, el con el cual se regían las fiestas, por supuesto, era el calendario religioso. Otro comentario bíblico es que cada uno de estos 24 grupos de sacerdotes sirvieron por turnos de 2 semanas cada año en el templo. Y eso permite de que durante el año puedan servir solamente 2 veces, porque son 24 grupos. Entonces, si sirven 2 semanas, le toca una vez en el año. Entonces, teniendo este antecedente tan importante, ¿verdad? Que nos permite situar la clase de Abías y cuándo le tocó a Zacarías administrar, podemos empezar a construir la cronología del nacimiento de Jesús. ¿Habrá alguna fecha? ¿Habrá un registro bíblico al respecto? Nuevamente hago el paréntesis, descubrir esto o no no es motivo de salvación. No tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús, no es un tema que el Señor nos invite a recordar. De hecho, nosotros celebramos la Pascua cada domingo, recordamos la muerte y el sacrificio. Y esto simplemente es un dato histórico, no es para que cambiemos la fecha y ahora empecemos a celebrar el nacimiento de Cristo. No tiene ese objetivo el estudio. Es simplemente un análisis respecto a lo que las escrituras dicen y lo que Lucas quería contarnos sobre el momento en que nace Jesús. Para eso vamos a familiarizarnos un poquito, no en tanto detalle, con el calendario religioso judío. Nosotros conocemos normalmente el mes de Nisan, creo que es el más conocido porque es el principio de año, es cuando se celebra la Pascua, pero vemos que dentro de los 12 meses, y eso como buen dato, el calendario religioso también tiene 12 meses, al igual que el calendario gregoriano que manejamos nosotros. La única diferencia que como calendario es que ellos cuando llegan a fin de año tienen que hacer calzar el calendario para que ninguna fiesta caiga en día de reposo. Entonces algunas veces llegan al fin de calendario y tienen que esperar algunos días. Por ejemplo, el inicio del año no puede caer ni lunes, ni miércoles, ni viernes, ni día sábado, como dato. Por lo tanto, ellos esperan un poco unos días para iniciar el calendario religioso y que todas las fiestas caigan en la fecha correcta, para que no haya ningún día de reposo y justo tengan que hacer alguna actividad y la ley de Dios se contraponga con otra ley de Dios, ¿no? Para que calce de forma perfecta. Y vamos a recorrer un poquito el calendario y si se percatan, el calendario judío no es exactamente igual al nuestro. Por ejemplo, el mes de Nisan que vemos al principio es entre marzo o abril, está como en la mitad. Por lo tanto, eso lo hace un poquito más difícil para nosotros porque no tenemos el mes concreto, sino que hay diferencias entre el calendario judío y el calendario nuestro. Pero aún así podemos intentar y hacer este ejercicio considerando cuál es el mes de calendario religioso judío y cuál sería la contraparte de nuestro calendario. Veamos entonces la cronología del nacimiento de Jesús. Si lo están viendo quizás en un teléfono, quizás se vea poco. Si están en un computador, lo van a ver un poco más grande. Pero tratando de contar esto, al lado izquierdo es la cronología, en donde en una columna están los meses, que parten, por supuesto, con Nisan, y tenemos al lado derecho el evento, qué fue lo que sucedió. Nosotros ya nos dimos cuenta de que la clase de Abías, a ellos les toca el octavo turno. Y si tú vas contando 2 familias por mes, vas a llegar al mes de Tamuz o el mes conocido para nuestro calendario, junio o julio. ¿Cómo sacas esta información? Los textos que ya leímos en Primera Crónicas 24:10, que la octava familia era la de Abías, y Lucas nos cuenta de que Zacarías era de la clase de Abías y como conocemos el relato, le tocaba administrar en ese periodo y en suerte le cayó poder ingresar y ofrecer el incienso, que eran las oraciones que se ofrecían cada día en el templo. Recordar, por supuesto, importante dato que eran 2 semanas por turno. Entonces, eso nos permite hacer muy bien la sumatoria y darnos cuenta que en el mes de Tamuz es cuando sucede el anuncio, ¿verdad? Del nacimiento de quién? De Juan el Bautista. ¿Ok? Entendamos que estamos primero con Juan el Bautista. Sumando a la cronología, ¿qué sucede después? Nosotros sabemos que 6 meses después, ya salimos del mes 4 que dice ahí que estamos, ya vamos llegando un poquito al fin de año del año calendario religioso, llegamos al mes de Tebet, que es entre diciembre y enero en nuestro calendario actual, en donde si vamos contando, sabemos que a los 6 meses después, 6 meses después ya, bueno, sabemos que Elizabeth queda embarazada cuando se le da el anuncio, y 6 meses después
de embarazo es visitado por María. Leamos los versículos. En Lucas capítulo 1 dice que y cumplidos los días de su ministerio, hablando de Zacarías, se fue a su casa, ¿verdad? Porque ya había terminado el turno del año, entonces ya pudo volver a su casa. Después de aquellos días, una frase que habla de un periodo corto, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses. ¿Ok? Entonces ella concibe de forma natural, no milagrosa, de forma natural, sabe que está embarazada y ella se recluye por 5 meses. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Galilea, de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada, ¿no? Y visita a María. Eso pasa el sexto mes. Y cuando le da el anuncio, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Por lo tanto, Lucas, cuando nos dice que sucede este evento, sucede 6 meses después, teniendo Elizabeth 6 meses de embarazo. Por lo tanto, ¿qué sucede en el mes de Tibet? Cuando vamos sumando los meses de ahí en adelante, sabemos de que Elizabeth ahí en ese momento tiene 6 meses y el Espíritu Santo cubre a María. De hecho, no lo vamos a leer acá, pero recuerda usted el versículo que está antes, ¿no? Que dice que el Señor le dice que el ángel de que el Espíritu Santo le iba a cubrir, ¿cierto? Por lo tanto, en ese momento sabemos que ella concibe al Señor Jesucristo por mano y de forma milagrosa por el Espíritu Santo. Un dato interesante es que los judíos en el mes de Tevet, en el mes de diciembre específicamente, ellos celebran el Hanukkah o la fiesta de las luces. El Hanukkah no es una fiesta religiosa que está en las escrituras, sino más que nada es una fiesta civil que recuerda un ataque a Jerusalén, sin entrar en mucho detalle, en donde justamente un menorá, que es donde colocan estas 7 candelabros, se mantuvo encendido por muchos días tratando de dar luz en el templo en medio de este sitio y en medio de esta batalla. Y ellos celebran esa victoria o esa ayuda del Señor, lo consideran como tal y celebraban el Hanukkah o la fiesta de las luces. Es una festividad muy bonita. Y lo interesante es que el anuncio del nacimiento de Jesús sucede justamente en un mes en el cual se llama la fiesta de las luces. Es una fiesta de mucha alegría y eso es lo que está sucediendo en el entorno judío. Bien, me acompañan, ¿cierto? Vamos aquí en el mes de Tibet. Sigamos avanzando en el calendario. Voy a dejar Tibet en la parte superior para que no nos perdamos. Entendemos que en ese momento Elizabeth tiene 6 meses y María concibe en ese momento también del Espíritu Santo a Jesús el Mesías. ¿Qué sucede después? Sucede que tenemos que cumplir los meses de Elizabeth, ¿verdad? Porque Elizabeth tiene 6 y cuando ya tiene 9 meses de embarazo, nace por lo tanto Juan el Bautista. Y nace cuando tiene 9 meses, es muy preciso. La escritura lo dice así, que dice en Lucas capítulo 1 que se quedó María con ella como 3 meses. Entonces, claro, llegó, tenía 6 meses y se quedó como 3 meses más para poder esperar. Probablemente ella la acompaña hasta el nacimiento de Juan el Bautista y después regresa a su casa. Entendamos también que sabemos que José tenía varios problemas con esto, el Señor se lo tuvo que revelar, de, oye, acéptala, y son 3 meses difíciles que un poco también aprovecha de ordenar un poco este tema, ¿no? Antes de volver y probablemente habló con José durante ese periodo. Pero bueno, verso 57 dice que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Por lo tanto, se cumplió el tiempo, es decir, los 9 meses de gestación no hubo ni mes antes, ni meses después, no fue temprano ni tardío, sino que es cuando efectivamente se cumplió los meses del alumbramiento, nace por lo tanto Juan el Bautista. Ya podemos saber, por ende, de cuántos meses tiene María. María tiene 3 meses cuando nace Juan el Bautista, lleva 3 meses de embarazo del Señor Jesucristo, porque aquí los vemos en estos versículos de versículos que acreditan un poco lo que estoy contando, ¿no? Algo interesante que pasa en Nisan, pasa la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, durante ese mes de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, es cuando efectivamente nace Juan el Bautista. Quizás algo también que no lo sabíamos, que Juan el Bautista nace en la festividad o en el mes al menos de la festividad de la Pascua y de los panes sin levadura. Entonces tenemos aquí a María que tiene 3 meses de embarazo. Y si vamos sumando, por lo tanto, la cantidad de meses, le van quedando 6, si no me equivoco, le van quedando 6 meses. Y eso significa de que llegamos, vamos avanzando en el calendario, dimos vuelta ya al calendario, vamos al año siguiente y llegamos al mes de Tishrei,
que es entre septiembre y octubre, en donde María tiene ya 9 meses de embarazo, si vamos sumando la cantidad de meses, y es cuando nace Jesús. Texto de respaldo, Lucas capítulo 1, dice para que viajaron, ¿no? Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Creo que es Lucas capítulo 2, ¿no? Creo que anoté mal ahí. Pero viajan. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Por lo tanto, se cumplió según lo que estaba estipulado de forma natural para la mujer. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Por eso podemos señalar muy bien de que los meses se cumplen, los meses de embarazo, porque la escritura dice que cuando se cumple, efectivamente nació. No hubo ningún inconveniente y se cumplió según lo que se esperaba. Y lo que sucede en el mes de Tishrei, en el mes de septiembre, para ser más exacto, más que octubre, en septiembre, se celebra la fiesta de los tabernáculos, o también conocida como Sukkot. Ya vamos sacando este término y que es el título del mensaje que estamos estudiando en esta noche. Aquí les dejo la foto general, la cronología, en donde, que fue el análisis que acabamos de hacer con los textos mencionados, los textos de respaldo, en donde sacamos muy bien la conclusión de que el Señor Jesús nace en el mes que se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, específicamente el mes de septiembre, y que se entiende muy bien y condice con el periodo también del pastoreo, que leíamos de que de noviembre en adelante empiezan las lluvias, por lo tanto todavía estamos en un mes en donde los pastores realizan su trabajo. Quiero ir un poquito más allá para ir terminando, las últimas dos slides que les quiero mostrar. Em, Vamos a ver algunos respaldos adicionales, algunos textos que van avalando mucho esta lógica que estamos siguiendo, y son dos conceptos en particular. De hecho es más, muchos eruditos plantean de que Jesús nace en la fiesta de los tabernáculos. Son un poco más exactos y lo razonan o sacan esa conclusión con dos ideas principales. La primera, ¿se acuerdan cuando estábamos revisando esto, no? Que eran las fiestas que generalmente se celebraba, no generalmente, es la que celebraban los judíos. Y cuando uno realiza un análisis de las fiestas de los judíos, te percatas de que todas las fiestas tuvieron un cumplimiento, como sombras de las cosas que iban a venir más adelante. Sabemos muy bien que la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, sabemos de que el gran cumplimiento es en la muerte de Jesús, que él cumple efectivamente la Pascua. De hecho, también Jesús cumple con la fiesta de las primicias, que son 2 días después, durante la fiesta de los panes sin levadura, cuando Él resucita, es primicia de los que resucitan, porque cumple la festividad. Sabemos que el Pentecostés tiene su gran cumplimiento, o también se le conoce como la fiesta de la cosecha, también se le conoce al Pentecostés, porque el Espíritu Santo se manifiesta y se cosechan muchas almas para el Señor, ¿ok? Y siguiendo esa misma lógica, la pregunta queda es, bueno, entonces, ¿cuándo se cumple la de los tabernáculos, verdad? Y se cumple en el nacimiento de Jesús. Él es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Así como Lucas nos da la fecha en la fiesta de los tabernáculos del nacimiento de Jesús, el apóstol Juan también toma este mismo dato. Y es lo que leemos en Juan capítulo 1, en el versículo 14, un texto muy conocido, pero que lo vamos a detener un ratito, que dice Juan 1:14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne. Y al ser hecho carne significa que nació, ¿verdad? Nació, fue hecho carne, nació. ¿Y qué hizo? Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recalco dos palabras, una que no está en negrilla, que dice que, bueno, que fue hecho carne. Es decir, que nació, se humanizó. Y en el momento en que nació, dice que habitó entre nosotros. Cuando vamos a la palabra, es una sola palabra en el griego original, es una sola palabra que significa, la tengo ahí anotada, un pantallazo de lo que dice el diccionario Strong del griego al español, que es justamente la palabra 4637, que significa chequinó, que es una derivación también donde viene la palabra Sukkot, que son palabras que están relacionadas en términos del idioma, son muy parecidas porque tienen raíces entre ellas. Y la palabra significa habitó en tienda. Esa es la palabra original. Nosotros la tenemos traducida como habitó entre nosotros, pero la palabra original es que Él nace
y habita en tienda. En el Strong, el diccionario, con respecto a esta palabra, la 4637, que es la palabra chequinó, la traduce o la define como acampar, es decir, figuradamente o también ocupar como una mansión o específicamente residir, haciendo similitud como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de la protección y de la comunión. Entonces, cuando Juan está diciendo esto, si consideramos todos los antecedentes que venimos conversando hasta ahora, tiene perfecto sentido, en donde lo que se está haciendo referencia aquí es al concepto de los tabernáculos y de acampar, de realizar un sukkot, de realizar carpas. Chequinó es la palabra singular de las carpas. Entonces, realizar un chequinó realiza una carpa en nosotros. Nace y habita en una carpa, habita en una tienda, entendiendo que él nace precisamente durante esta festividad. Por eso les decía que aquí estamos yendo un poquito más allá, porque ahora ya estamos diciendo de que no es solamente el mes, sino que también podemos plantear que fue en o durante la festividad. Otro texto que avala este mismo análisis, y en Apocalipsis, es decir, Juan nuevamente toma este mismo concepto del tabernáculo y del nacimiento de Cristo, que dice en Apocalipsis capítulo 21, y a él se le revela esto. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo, el Kené. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, nosotros cuando vamos a morir, vamos a vivir nuevamente, ¿no? Morimos, pero es para resucitar en un cuerpo incorruptible. Y en ese nuevo nacimiento vamos a nacer con el Señor, como cuando Él nació. Es decir, vamos a habitar en ese tabernáculo y nosotros vamos a morar y el Señor va a morar con nosotros. La palabra tabernáculo, que es la primera que está ahí, viene del hebreo kené, que es una sola palabra, bien traducida tabernáculo, que significa tienda o choza de tela. Entonces dice que una voz del cielo dice, he aquí Jesús, que es esta choza, que es esta tienda. Y cuando nosotros vamos a nacer con el Señor, vamos a morar con Él. Es decir, y Él morará con ellos, no refiriéndose que vamos a morar juntos. La palabra en hebreo es chequinó nuevamente, que es, se traduce acá también como extender el tabernáculo, que es acampar, ocupar, residir, que es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, planteando todos estos argumentos y realizando todo este análisis, podemos decir, y sin temor a equivocarnos, de que Jesús nació en Sucot. Y ya entendemos que Sucot no es la fecha, no es, perdón, no es en la ciudad, no es una ciudad que se llame Sucot, sino que se refiere al mes, y específicamente en el mes de septiembre. Este humilde servidor cree de que Jesús nació en las festividades del tabernáculo. A mí no me parecería extraño que así como Jesús muere en el momento exacto de la Pascua, que el Señor resucita en el momento exacto de la fiesta de las primicias, así como el Espíritu Santo llega exacto en la fecha de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, no me parecería nada extraño que Jesús también nazca en la fiesta de los tabernáculos, y así es como el Señor genera y realiza este full, completo cumplimiento de las profecías y de lo que teníamos en el Antiguo Testamento. Esperando que este estudio haya sido lo más claro y también no tan extenso para que haya generado una buena comprensión, le agradezco a todos mucho por su tiempo y nuevamente gracias a mi hermano Mario por la invitación.